Bienvenidos a Mente Abierta. ¿Qué dirían si les dijera que Pompeya fue enterrada en 1631 y no en el 79 después de Cristo? Que es como lo afirma la versión oficial. Esta antigua ciudad romana de Pompeya es enterrada bajo 4 a 6 metros de ceniza volcánica en una erupción del volcán Vesubio. El sitio finalmente se perdió hasta su redescubrimiento inicial en 1592. Hubo otro redescubrimiento más amplio casi 150 años después, en 1748. Después de que gruesas capas de ceniza cubrieron Pompeya y Herculano, fueron abandonadas y finalmente se olvidaron sus nombres y ubicaciones. La primera vez que se desenterró alguna parte de ellos fue en 1599, cuando la excavación de un canal subterráneo para desviar el río Sarno se topó con antiguas murallas cubiertas de pinturas e inscripciones. Se desenterraron algunos frescos, luego se cubrieron de nuevo y nada más resultó de este descubrimiento. Pompeya fue redescubierta como resultado de excavaciones intencionales en 1748 por un ingeniero militar español, Roque Joaquín de Alcubierre. Importante esto. Oficialmente la ciudad de Pompeya se perdió hasta 1748. Lo que sea que afirmen, fue excavado en 1599, pero no estaba relacionado con Pompeya en ese momento. Piensa esto: si Pompeya no fue descubierta e identificada antes de 1748, cualquier mención de ella antes de 1748 sería una evidencia clara y obvia de que intentan sustituir la verdadera cronología del mundo con datos falsos. Ahora bien, si Pompeya sufrió su destino en 1631, creo eso hace que nuestra historia oficial falte 1552 años. Y esto es un gran lío. En resumen, es imposible corregir el momento de la destrucción de Pompeya sin estropear toda la línea del tiempo. Gaius Suetonius Tranquillus, conocido comúnmente como Suetonius, del 69 al 122 después de Cristo, es un historiador. Su obra superviviente más importante es un conjunto de biografías de 12 gobernantes romanos sucesivos, desde César hasta Domiciano. La historia oficial afirma que él declaró lo siguiente sobre el emperador romano Tito: hubo algunos desastres terribles durante su reinado, como la erupción del Vesubio en Campania. Como sabemos, Pompeya y Herculano se ubican a un lado del Vesubio y otras tantas ciudades. Un incendio en Roma que continuó 3 días y otras tantas noches, y una plaga que casi nunca se había conocido antes. Casualmente, Tito gobernó del 23 de junio del 79 al 13 de septiembre del 81 después de Cristo, que cubre el último día oficial entre comillas de Pompeya. Si la erupción tuvo lugar en 1631, entonces este relato de Suetonio es una figura falsa, o vivió en un momento totalmente diferente, teniendo en cuenta que Titus está vinculado a toda la historia de la antigua Roma. Rellena los espacios en blanco tú mismo. Se pueden agregar listas de pruebas que apuntan a 1631, mapas antiguos, fuertes, frutas como las piñas en frescos de Pompeya, Piranesi y Pompeya, y etc. Mapas antiguos que van desde el 1514, 1603, grabados de 1633 pertenecientes a la erupción de 1631, grabados de Giovanni Battista Piranesi de 1582, 83,
1656. Las Tres Gracias es una pintura al óleo del pintor italiano Rafael, que se encuentra en Francia. La fecha de origen no se ha determinado positivamente, aunque parece haber sido pintada en algún momento después de su llegada para estudiar con Pietro Perugino hacia 1500. Qué extraña coincidencia, considerando que Pompeyo no fue encontrado hasta 1748 y Rafael pintó su obra maestra en 1503, 1505. Una piña en Pompeya, una de las colecciones de arte clásico más importantes del mundo. En el segundo piso del museo hay una galería dedicada a antiguos frescos y mosaicos romanos. Puedes encontrar algo muy peculiar escondido en lo que parece un piso de mosaico común. Este mosaico, que data del siglo I después de Cristo, ilustra varios alimentos. En la parte superior de la escena, una canasta de frutas rebosa de higos, uvas, granadas y una piña. Este fresco fue descubierto en un baño, en la llamada Casa de los Efebios de Pompeya. Dentro de la casa se encuentra el siguiente lararium, a la derecha al entrar en el pueblo. Ahí hay otro fresco, pero ¿cuál es la historia de la piña? Lo que pasa aquí es que, según nuestra historia oficial, la piña no podía estar en Europa en el primero después de Cristo. Aquí hay un extracto. La planta es originaria de América del Sur y se dice que se origina en el área entre el sur de Brasil y Paraguay. Colón encontró la piña en 1493 en las islas de Sotavento de Guadalupe. La llamó Pinar de Indes, que significa pino de los indios, entre comillas, y la trajo consigo a España, convirtiendo así a la piña en la primera bromelia introducida por humanos fuera de el Nuevo Mundo. A menos que los antiguos romanos descubrieran el continente americano, les sería imposible saber qué era una piña. Tenemos un conducto de agua de Domenico Fontana de la década de 1590. Esta sería una de las pruebas más dañinas. En 1592, el renombrado arquitecto italiano Domenico Fontana cavó un canal de agua a través de Pompeya para llevar agua a Torre Annunziata. Después de que gruesas capas de ceniza cubrieron Pompeya y Herculano, fueron abandonadas y finalmente se olvidaron sus nombres y ubicaciones. La primera vez que se desenterró alguna parte de ellos fue en 1592, cuando la excavación de un canal subterráneo para desviar el río Sarno se topó con antiguas murallas cubiertas de pinturas e inscripciones. Se llamó al arquitecto Domenico Fontana, desenterró algunos frescos más, luego los cubrió de nuevo y nada más resultó del descubrimiento. Esta cobertura de Fontana sobre la pintura ha sido vista como un acto de preservación de mente amplia para épocas posteriores. Pero esta frase es pura especulación. Esto es lo que nos hacen creer. Es que este arquitecto profesional estaba cavando un túnel a 20 pies por debajo de la superficie, a través de toda la ciudad de Pompeya. En el camino fue descubriendo muros de edificios, carreteras, pinturas, frescos, y los cubrió mientras que avanzaba. Incluso con la información anterior sobre las vías fluviales, es lógico sugerir que Fontana estaba construyendo su conducto de agua a través de una ciudad operativa, que no se vio afectada por ninguna erupción volcánica. El conducto de agua de Fontana tenía un pozo de agua, el cual se descubrió durante la excavación. Estos pozos de agua indican claramente que el conducto se estaba construyendo a través de una ciudad viva y sin enterrar. De lo contrario, si está cavando un túnel de 20 pies debajo de la superficie, ¿por qué excavarías 5 pies y construirías un pozo de agua que es inútil, debido a que todavía tiene menos de 15 pies de ceniza o tierra? Este pozo de agua, en concreto, está gritando que Domenico Fontana vivía construyendo en el baño. Ahora, como puedes ver las imágenes contemporáneas a continuación, la apariencia del pozo de agua es algo diferente en la representación por Piranesi.
Este pozo de agua era demasiado para explicar, y como se puede ver, el acceso se modificó. Es obvio que el pozo de agua de Fontana conectado al conducto de agua no se podía construir bajo 20 pies de ceniza y tierra. Contradeciría cualquier sentido común. Debió construirse sobre una superficie despejada, pero se opta por no comentar sobre el tema del pozo de agua. ¿Por qué será? Sobre Piranesi y Pompeya, en 1748, las excavaciones se realizaron esporádicamente aquí y allá al azar. Pasaron varios años de que el sitio fuera identificado como Pompeya, e incluso entonces no hubo un plan urbano sistemático durante la ocupación francesa de Nápoles en 1806-1815. Hubo mucha actividad en el sitio, pero con la restauración de los Borbones, las excavaciones volvieron a ralentizarse gradualmente. La mayoría de las excavaciones de Pompeya se realizaron a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, Piranesi, 1758-1810, parece conocer demasiados detalles intrincados, sobre todo lo que existe en las partes aún desenterradas del baño, lo que genera una pregunta razonable: ¿cómo sabía todo esto? La otra pregunta es por qué sus grabados se parecen más a las secuelas de la inundación de barro. Otra cosa fascinante en la construcción en Pompeya son planos de construcción detallados, cosas geniales para ese 79 después de Cristo. Ahora bien, si hablamos de las herramientas, vemos herramientas quirúrgicas romanas antiguas entre comillas, si bien es lógico suponer que fueron mejor conservadas debido a que se almacenaron de alguna manera segura bajo las cenizas. También es muy sospechoso que se parezcan mucho a las herramientas quirúrgicas utilizadas en los siglos XVI y XVII. Como sabes, se nos dice que nuestros antepasados fueron tontos durante miles de años y no tenían ni idea de cómo desarrollar y mejorar las cosas. ¿No te parece interesante este contraste de calidad entre Pompeya y las otras herramientas quirúrgicas romanas antiguas? Básicamente, nuestro conocimiento de las antiguas herramientas médicas romanas se basa en el hallazgo de Pompeya. Teniendo en cuenta que estas herramientas se mantuvieron en la tierra durante unos cientos de años, se ven bastante bien en comparación con las dos del siglo XVI y XVII. Estas herramientas quirúrgicas son únicas, porque son el mejor ejemplo sobreviviente de que los instrumentos medicinales estarían disponibles para las personas durante el siglo I después de Cristo. Estas herramientas se han conservado durante siglos bajo ceniza y piedra pómez volcánica. Esto ha protegido estos instrumentos de los daños climáticos y también el avance de la medicina que significaría el abandono de estas herramientas. Ahora bien, las prácticas medicinales de estos antiguos romanos estaban tan avanzadas que no se superaron hasta el siglo XIX. A los soldados del Imperio Romano se les ofreció el tratamiento más eficaz. No niego que algunos de estos argumentos sean endebles y vagos, pero estoy sugiriendo una posibilidad. ¿Cuáles son sus opiniones sobre estos puntos? Pues bien, eso es todo. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego.